Bueno, vamos a ver entonces casos de programación dinámica. Y, y bueno, me dicen si van entendiendo. ¿Cómo les pareció fácil el tema de dinámica? Es fácil. Bueno, es un tema muy interesante, muy importante. Lo que nosotros vemos es dinámica determinística, determinista, porque no hay probabilidades de los resultados que van a ocurrir cuando nosotros tomamos una decisión. Tomamos una decisión y ocurre un solo resultado. Entonces es determinista porque el resultado es determinado. Y se aplica siempre que nosotros vamos a tomar una decisión que se va haciendo por etapas, o subproblemas. Que nosotros decimos, bueno, tenemos que tomar una serie de decisiones y cada decisión que tomamos nos condiciona a la próxima decisión que vamos a poder tomar. Porque si tenemos una plata hoy y hacemos una primera compra, en la siguiente etapa voy a estar condicionado porque voy a tener menos plata. Ese va a ser mi estado inicial de disponibilidad de recursos. Entonces, cada etapa me condiciona la siguiente etapa. Entonces se hace como un árbol de decisiones y nos permite encontrar cuál es el camino óptimo. Como habrán visto, tiene un montón de aplicaciones, como decisión de en qué secuencia hacer ciertas actividades, inversiones, etapas de inversión, planificación de la producción e inventarios, política de reemplazo de máquinas. Vamos a ver un caso. El que es la determinación de la ruta más corta para pasar de un punto hacia otro punto a través de una red que está interconectada. Que a ver si hay un... Este, que esto es parecido, es programación de la secuencia de producción para minimizar el tiempo de puesta a punto total. Vendría a ser parecido a la ruta más corta, porque decimos la secuencia de producción que tiene menos tiempo de setup entre un punto y el otro. En, en este campo, en este tema, yo tuve ahí un cliente, una fábrica de amortiguadores que tenía muchos tiempos de setup y muchos modelos. Y, y solamente con encontrar la secuencia óptima de cada mes se ahorraban 8 horas de puesta a punto en setup. Entonces eran 8 horas de producción que ganaban solamente con aplicar un método que te dé la secuencia óptima de producción. Bien, vamos a pasarlo rápido. Y básicamente, como les decía, la programación dinámica significa agarrar un problema y dividirlo en subproblemas que se llama etapas. ¿Mm? Entonces, eso sería en este esquema de 3 pasos. División del subproblema en etapas. Segundo, consideración en cada etapa de cuáles son las restricciones que hay para poder tomar decisiones. Hay que tenerlas en cuenta. Y tercero, identificación en cada etapa de cuál va a ser el estado inicial y cuál va a ser las decisiones posibles. ¿Mm? Que eso que yo decía, bueno, el estado inicial va a ser la cantidad de plata que yo tengo disponible y las decisiones posibles va a ser qué posibilidades de gasto de esa plata tengo. En cuántas, no sé, 1000, 2000, 3000, depende del problema, cuántas opciones de decisión de esa plata que yo tengo en ese estado puedo tomar. Entonces, eh, ahí organizamos lo que es etapas, em, estados iniciales y decisiones. Son las 3 cosas que configuran al problema. Y después, ¿cómo se resuelven estos problemas de programación dinámica? Se resuelven por lo general, no siempre, digamos, yendo desde la última etapa hacia la primera y después encadenamos los resultados de manera que optimicemos el beneficio o minimicemos el costo total de la secuencia. Un dato interesante es que
a veces las etapas se pueden ordenar en cualquier orden y no implica un problema eso. Y a veces las etapas sí se tienen que ordenar en un orden cronológico. Cuando hay una secuencia temporal, bueno, tiene que respetar la secuencia temporal. Pero si es algo que no tiene secuencia temporal, se puede ordenar en cualquier orden y el resultado final va a ser el mismo. Bien. Bueno, creo que no vale mucho más la pena recorrer este PowerPoint. Acá un ejemplo de la carga de un camión. Vamos directamente a pasar a ver ejemplos que tengo seleccionados. A ver, tratando de arrancar de algo simple. Vamos a ver uno de secuencia para minimizar el viaje. Este es bien simple para arrancar. A ver, tengo un montón de ejercicios resueltos que se los voy a pasar. Todos estos ejercicios que está del libro. Tenemos ejercicio parcial de la guía vieja. Bien. Se los voy a pasar para que tengan de ejemplo para revisar en la casa y ver si los entienden. Ahora vamos a hacer algunos más representativos. Bien, programación dinámica, ejercicio 9. Esto es 9 de la Carignano, me parece, no de Rosa. Bien, dice, dada la siguiente red, encuentra la distancia más corta entre los nodos A y dice otra letra acá, pero es A y G, A y H, es A y G. Entonces la ruta más corta entre el punto A y el punto G. Los números sobre los arcos indican distancias en cientos de kilómetros. Se pide resolver el problema utilizando programación dinámica. Bueno, entonces yo tengo que pasar de acá a acá y tengo estos puntos, estas interconexiones entre distintos lugares. Bien, entonces tendremos que decir etapas, estados iniciales y decisiones. Bien, acá ¿cómo lo podemos estructurar? Etapas, es decir, bueno, acá sí o sí tengo que partir del punto A. Entonces mi primera etapa va a ser partir de A y puedo ir a B o C. Y después la segunda etapa va a ser partir de B o C y elegir los puntos de F. Y después de esta última etapa pasar al punto G. Entonces acá no sería muy fácil definirla con un nombre las etapas, pero sería desde dónde partir. Serían cuatro paradas que tenemos que hacer. Cada etapa, no son 3 paradas. Cada etapa es una serie de paradas en las que podemos estar. Bueno, entonces las etapas son tres posibles etapas de paradas. Estado inicial vendría a ser desde qué origen en qué origen puedo estar. Cuando arranco en la etapa 1, puedo estar solamente en el origen A. Pero cuando arranco la etapa 2, puedo estar en el origen B o C. Cuando arranco la etapa 3, puedo estar en el origen D, E, F. Eso pueden ser mis estados iniciales. Y después mis posibilidades de decisión. Cuando yo estoy en la etapa A, tengo 2 posibilidades de decisión nada más, B o C. Cuando yo estoy en la etapa 2, tengo 3 posibilidades de decisión, D, E y F. Que bueno, desde B no se puede ir a F y desde C no se puede ir a D. Y en la última etapa, mis opciones de decisión es solamente G, de cualquier origen a G. Y eso se resume más o menos en tablitas de este tipo.
donde nos pueden dar una condición inicial que nos condicione las decisiones y nos pueden dar una condición final. En este caso no hay. Entonces, etapa 1 sería orígenes posibles A, destinos posibles B y C. Etapa 2, orígenes posibles B y C, destinos posibles D, E, F. A pesar de que si yo digo de B, ¿cuáles son mis destinos posibles? D, F no es posible. Pero cuando yo tengo C, D no es posible y E, F sí son posibles. Y bueno, finalmente la última etapa tenemos los 3 orígenes y un solo destino. Bien, como les dije, siempre se resuelven desde la última etapa hacia la primera. Se resuelven a través de estos cuadritos de etapas. No tenemos estados iniciales posibles, que son orígenes posibles en este caso, y destinos, decisiones posibles. En este caso, en la última etapa teníamos un solo destino posible. Después tenemos estas dos columnas que son la decisión óptima y el valor de la decisión óptima. Bueno, ¿cómo resolveríamos la etapa 3? Decimos orígenes posibles estos 3. Bien, entonces parto del estado inicial D. ¿Hacia dónde, qué decisión puedo tomar? Ir hacia G solamente. ¿Qué distancia voy a recorrer? 6. Bueno, ¿cuál es mi decisión óptima? La única decisión que tengo es G, no tengo otra. Entonces decisión G. ¿Y cuál es mi resultado de la decisión óptima? 6. Entonces 6, no tengo otra opción. Acá lo mismo, destinos posibles solamente G. Entonces mi decisión óptima va a ser G y mi distancia óptima va a ser 4. Y cuando digo F, mi decisión óptima G, voy a recorrer 3 y mi resultado óptimo hasta ahora es 3. Listo, terminamos el análisis de la etapa 3. Ahora vamos a hacer el análisis de la etapa 2. Ahora sí, de la etapa 2 tenemos orígenes posibles solamente 2 y tenemos 3 destinos posibles en este caso. Entonces empezamos a resolver. Pero ahora ya acá en los cuadritos vamos a empezar a integrar el resultado de la siguiente etapa. ¿De cuál manera? Entonces decimos, estamos en el punto B. Listo. Opciones posibles D y E. Por eso está tachado F. F no la puedo elegir. Bien, ¿cuál va a ser mi resultado óptimo si elijo ir de B a D? Bueno, si elijo ir de B a D, voy a recorrer 500 kilómetros. Y ahí aparece un 6. ¿Y ese 6 de qué tiene que ver? De que si pasé de B a D, después ya me condiciono esa decisión en que en la próxima etapa voy a arrancar sí o sí desde D. Y D ya está resuelto. Mi mejor decisión es G y mi resultado es 6. Entonces, sumo el resultado de la decisión actual más el resultado óptimo de la decisión siguiente. Entonces, acá se suma 5, resultado actual, más 6, que es el óptimo de la decisión siguiente, que ya no puedo elegir. Entonces 5 más 6, 11 total. Después si fuera de B a E, tendría 7, y eso me condiciona que arranco la siguiente etapa en E. Y bueno, arranco de E y la mejor etapa es ir a G y tengo un recorrido de 4. Entonces hago 7 más 4, 11. Bien, ¿cuáles son entonces mi mejor decisión posible o mis mejores decisiones posibles en este caso? Van a ser las dos, D y E. Por eso acá están las dos decisiones. ¿Y con qué resultado? Bueno, 11. 11 porque es el acumulado total.
Ahora analicemos la opción C. De C no puedo ir a D, entonces no está esa opción disponible, pero sí está E y F. Bueno, si yo elijo ir de C hasta E, voy a gastar 200 kilómetros y voy a arrancar en E. Y la mejor decisión en E es G y sumo 4. Bien, entonces 2 más 4, 6. Ahora si arranco de C y elijo ir a F, acá voy a gastar 900 kilómetros y voy a arrancar sí o sí desde F. Y la mejor decisión desde F es G y 3. Bien, entonces 3 más 9, 12. ¿Cuál sería la mejor decisión o la óptima desde C? Bueno, en este caso la que minimiza, ¿no? Ir a E. Entonces la mejor decisión es ir hacia E y tengo un recorrido total hasta ahora de 600 kilómetros. Bárbaro. Ahora llegamos a la primera etapa de decisión, que es partir desde el origen. Acá voy a tener una sola posibilidad de decisión. Y tengo dos alternativas. Quiero decir, un solo origen. Y tengo dos decisiones, B y C. Bien. Entonces, si elijo ir de A a B, ¿cuánto voy a gastar? De A a B voy a gastar 6 y me va a obligar a arrancar desde B. Y bueno, desde B el óptimo era DOE y el resultado total era 11. Entonces integro este resultado total. Entonces voy a gastar 6 más 11, que ese 11 correspondía a 5 más 6. Pero ya está integrado. Entonces suma 17. Y si yo decido ir de A a C, voy a gastar 3 y ya me voy a condicionar a que mi próximo estado inicial sí o sí es C y mi mejor decisión va a ser E, que va a sumar un total de 600 kilómetros más. Entonces en total 900 kilómetros. Bueno, ¿cuál es mi decisión óptima? Obviamente es la opción C. Y mi resultado total óptimo es 909. Entonces, si ahora recorremos las decisiones, podríamos poner algo para dibujar. Diríamos que mi mejor decisión es de ir de A a C y después me dice que tengo que ir de C a E y después de E a G, digamos, acá. Ese sería como el recorrido. Entonces, marcamos de A a C, de C a E y de E a G. Exactamente. A ver qué pasaba acá. Ah, no tocamos hasta que tenga opción. Si fuera opción, habría rutas alternativas que tendrían el mismo resultado. Pero esta es una sola ruta única. ¿Mm? Entonces lo podemos leer así o lo podemos leer directamente desde decir de A paso a C, de C paso a E y de E, acá no me deja seguir, eh, de E paso a G sería. Continuando de paso a G. Entonces ahí se encadena toda la secuencia de decisiones y que bueno nos da el resultado. Recorrido total mínimo 900 kilómetros. La ruta óptima es ACEG y muchas veces también le van a pedir que escriban la función de recursividad, que no me acuerdo cómo nos lo dan en el teórico, pero la función de recursividad básicamente es esto que hacemos acá, ¿eh? Y la optimización es lo que hacemos acá, decidir el mejor de las dos funciones.
Entonces, ¿qué es la función que está acá? Es la decisión de la etapa actual más el óptimo de la decisión de la etapa siguiente. Entonces, la función de recursividad en la etapa n vendría a ser lo que es el resultado de el estado i, que podría ser en este caso en esta etapa b o c, decisión j, que vendría a ser D o E o F, alguna decisión, resultado de estas dos combinaciones, más, en este caso sería el mínimo o la mínima distancia para la etapa siguiente, que es la etapa n más 1. Y la etapa siguiente ya está condicionada, porque es el resultado de la combinación de el estado más la decisión, y a eso le sumamos el resultado óptimo de la siguiente etapa. Que la siguiente etapa ya está definida porque ya hay un estado definido y una decisión definida. Entonces la función de recursividad es básicamente eso: el resultado actual más el resultado óptimo de la etapa siguiente, que está condicionada por la decisión actual. Y si es de minimización va a ser siempre el mínimo, y si es maximización el máximo resultado. Bien, bueno, vamos a ver un siguiente ejemplo. Profe, disculpe, ¿no Sí, existe un software, un programa para resolver esto? sí existe, yo nunca usé software. WinQSB tiene una aplicación, pero me da que debe ser bastante... La, la programación debe ser un tema. Debes tener que programarle todas las posibles etapas, todos los posibles estados iniciales, todas las posibles decisiones para cada etapa, y ahí te lo va a hacer solo. No va a ser algo fácil de escribir dos palabras, tirar dos números y te lo va a hacer. Pero sí. Bueno, vamos a cerrar el ejercicio 9. A ver si pasamos al de reemplazo de máquinas, de la planificación de la producción. No, todavía. Al de asignación de... Acá vamos a hacer uno de asignación de promotores, que es súper simple. Esto ya lo resolvimos con programación lineal, pero acá también se puede resolver con programación dinámica. Dice: el gerente de ventas de El Molino S.A. dispone de 4 promotores para realizar promociones en 3 conocidos hipermercados de la ciudad: Carrefour, Libertad y Walmart. En la siguiente tabla se muestran las ventas según los promotores asignados. Bueno, entonces tenemos que una cantidad de promotores de 0 a 4 que se pueden asignar, digamos. Se puede asignar 0 o se pueden asignar hasta 4. Y los supermercados. Si se asignan 0 promotores a este supermercado, vamos a obtener 35 de ventas. Pero si le asignamos 1, vamos a obtener 80 de ventas, 2, 110, 3, 145 y 4, 150. Bien, y en Libertad también tenemos distintas estimaciones de ingresos según la cantidad de promotores que les asignemos. El problema es que tenemos una cantidad finita de promotores. A ver, utilice programación dinámica para indicarle al gerente cómo asignar los promotores que maximicen las ventas. Define el objetivo, etapas, estados y variables de decisión del problema. No, acá está, dispone de 4 promotores. Bien, bueno, no es como los que hemos visto de asignación de 1 a 1. Acá es según la cantidad, es la cantidad de promotor asignado, la cantidad de ingresos que obtengo.
¿Cuáles serían entonces las etapas? Lo primero que hay que identificar es etapas. Bueno, o los subproblemas. Bueno, y los subproblemas vendrían a ser eh, cuántos promotores asignar a Carrefour, a Libertad y Walmart. Entonces, cada supermercado es un subproblema, en donde yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cuántos promotores voy a designar? Mis variables de decisión va a ser esa misma, cantidad de promotores a asignar al supermercado X. Y mis variables de estado va a ser cuántos promotores me quedan disponibles para tomar la decisión. Entonces, acá en este problema es del caso que se puede organizar las etapas en cualquier orden. Podemos poner Walmart primero, o Carrefour primero, Libertad primero, y seguir así en cualquier orden. Y el resultado da igual. Entonces, les demos un orden, cualquiera, así como viene, Carrefour, Libertad y Walmart. Entonces, vamos a decir Carrefour la etapa 1, Libertad la etapa 2 y Walmart la etapa 3. No tenemos condicionantes en cada etapa, ni al principio ni al final. Y ahí podemos empezar a escribir las etapas. Que a veces las etapas es fácil escribirlas del principio hacia el final, o a veces es más fácil escribirlas del final hacia el principio. Hay que ver en cada ejercicio. Si arrancamos, por ejemplo, del principio hacia el final, ¿cuáles nuestros primeros estados posibles al inicio? ¿Cuántos promotores vamos a tener disponibles? Bueno, vamos a tener 4 promotores disponibles sí o sí. Entonces, los estados disponibles iniciales va a haber uno solo, que es 4. ¿Y qué cantidad de promotores vamos a poder asignarle a este supermercado? Y bueno, como tenemos los 4 disponibles, vamos a poder tener todas las opciones. Desde asignarle 0 a asignarle 4. Bien, ¿qué diferencia tenemos con el estado último, con el 3? Bueno, promotores disponibles, ahora sí, no obligatoriamente vamos a tener los 4. Podemos llegar a tener 0 porque ya lo asignamos todos a otros supermercados. Entonces acá sí están disponibles estos 4 estados que acá no están disponibles. Y bueno, cada estado me permite hacer distintas cosas. Si tengo 0, me permite 0. Pero si tengo 4, me permite desde asignar los 4 hasta asignar los ceros. Entonces, todos los posibles estados son los 4. Y en la etapa del medio, lo mismo. Puedo tener 0 porque los dejé todo en la etapa 1, o puedo tener 4 porque no asigné ninguno a la etapa 1. Entonces, mis posibilidades de elección van desde 0 hasta 4. Entonces acá es bastante fácil. Bueno, definimos las 3 etapas. Ahora vamos a resolverlas. Arrancando desde la última, Walmart. Entonces etapa 3, Walmart. Y escribimos estados disponibles. Bueno, dijimos que podemos tener 0 promotores hasta 4. Y decisiones posibles desde asignar 0 hasta asignar 4. Decisión óptima, la puse acá en segundo lugar. Y acá el valor óptimo, que no sé, no me acuerdo qué significa TA, pero es el resultado óptimo. Total de asignación. Bueno, entonces empezamos a ver. Estado inicial 0. Bien, si tengo el estado inicial 0, ¿qué decisión me permite ese estado inicial? Bueno, nada, solamente 0, asignar 0. Todas estas decisiones están en gris porque no son factibles. Entonces, acá tenemos el resultado. Si yo decidía asignar 0 en Walmart, vamos a achicarlo un poquito, entonces iba a tener unas ventas de 45.
Bien, entonces mi mejor decisión es 0 y mis ventas totales son 45. Si yo tenía 1 disponible, podía asignar 0 o 1. Si asignaba 0, tenía la misma ganancia de asignar 0, 45. Y si asignaba 1, tenía la ganancia de asignar 1, 65. Bien, acá sí puedo elegir. ¿Cuál es mi óptimo? Bueno, estoy maximizando, entonces va a ser 1. Y mi resultado va a ser 65. Y bueno, en este caso, es la última etapa, nos integra con una siguiente etapa, entonces fácil. Todos los resultados acá son iguales cuando yo asigne 0. Todos los resultados son iguales cuando yo asigne 1, cuando asigne 2 y hasta 4. Cuando tengo los 4, tengo las 4 opciones. Son 5 opciones. Y mi resultado óptimo va a ser 160, que es la decisión de asignar 4 y obtener 160. Acá está, 4, 160. Bien, terminamos de procesar el cuadro de la última etapa, pasamos a la etapa anterior. Bien, libertad era la etapa anterior. Disponibles opciones, variables de estado, todos los estados posibles tengo. Bien, decisiones, tenía todas también. Bueno, ahora vamos a ver los resultados de la etapa actual más el óptimo de la etapa siguiente. Si tenía 0, vamos a recorrer esto, mi resultado va a ser 55. Pero ya me obliga a empezar la siguiente etapa con 0. Entonces va a ser 55 más la etapa siguiente, de arrancar con 0 y el óptimo, 45. Entonces 55 más 45. Bien, no tengo más opciones, el óptimo es 0 y el valor total óptimo es 100. Si tenía 1 podía asignar 0 o asignar 120. Bueno, ya nos acercamos al receso. Bueno, si yo asignaba 0, la ganancia que iba a obtener iba a ser 55, pero iba a arrancar con 1 en la siguiente etapa. Entonces mi óptimo de la siguiente etapa es 65. Entonces 55 más 65, 120. Y si asignaba ese 1 que tenía disponible, entonces mi ganancia es 75. Y en la siguiente etapa voy a arrancar con 0. Entonces voy a sumar 45 como mi mejor venta. Entonces 75 más 45, 120. Bueno, decisión óptimas. Bueno, en este caso los dos se empatan. Entonces asignar 0 o 1 me da el mismo resultado. Y el resultado es 120. Bueno, y así sucesivamente. Cuando tengo 2, puedo asignar 0 y arrancar con 2 acá. Y mi decisión óptima va a ser acá en 95. Si asigno 1, voy a arrancar con 1, porque tenía 1, le saqué 1, quedó 1. Y mi óptima ganancia va a ser 65. Y si asigno los 2, en este caso voy a ganar 120 por la asignación de los 2 y voy a arrancar con 0 en la siguiente etapa. Y voy a sumar 45. Bien, de estas tres opciones, el que más suma beneficios es la 2, de asignar los 2, con un valor de 165. Y así sucesivamente para la etapa 4. Tengo los 4, puedo asignar ninguno y arrancar con 4, asignar 1 y arrancar con 3, después asignar 2 y arrancar con 2, asignar 3 y arrancar con 1 y asignar 4 y arrancar con 0. En este caso lo que más suma es asignar los 4, ganar 175 y acá en la siguiente etapa arrancar con 0 y ganar 45, 220. Entonces la 4, resultado 220. Listo. Y listo, la última etapa es fácil, porque acá tenemos Carrefour y sí o sí arrancamos con 4, las otras opciones no están disponibles
y teníamos las opciones de analizar. Mandar 0, 1, 2, 3 o 4. Y si, por ejemplo, si tenía 4, mandaba 2, arrancaba con 2 la siguiente etapa y mi óptimo era 165, mi resultado óptimo. Que eso suma 275. Y es la combinación más grande. Entonces, mi decisión óptima es 2, el valor resultado total es 275. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este ejercicio? A ver si lo podemos marcar. Sería, bueno, comienzo con 4, asigno 2, después arranco con 2, asigno 2, arranco con 0, asigno 0. ¿Mm? Y mi resultado total va a ser 275 unidades monetarias de ganancia. Entonces los resultados son etapa 1 Carrefour, asignar 2, Libertad, asignar 2, Walmart, asignar 0. Beneficio total obtenido 275. ¿Mm? Acá tampoco tenemos soluciones alternativas, digamos, múltiples soluciones, que en algún momento puede tocar. Y eso te da nada, solamente que tenés dos opciones de estado iniciales posibles que te terminan dando el mismo resultado. Entonces es como tener múltiples soluciones que dan el mismo valor. Bueno, hagamos una pausa, 1 y 10, nos volvemos a conectar, si es que no hay alguna pregunta ahora mismo. ¿Mm? No, profe, todo claro. Bueno, dale, ponemos una pausa y volvemos 1 y 10. Bien, bueno, volvamos. Me quedé pensando en el nombre de las etapas estas de los recorridos, que uno de los nombres puede ser próximo destino, decisión de próximo destino, decisión de próximo movimiento, podría ser cada una de las etapas. Y acá, en esta red, sí o sí vamos a tener 3 decisiones de movimiento, 1, 2 y 3. Así que como para ponerle un nombre. Decisión de próximo destino o de próximo movimiento. Podría ser. Bueno, terminamos el caso este de la asignación de los promotores. Vamos a guardarlo. Y pasemos a un caso más complicado. El de reemplazo de máquinas. El de planificación de la producción. Y este es un ejercicio de parcial que lo vamos a ver al último. No es difícil, pero lo vamos a dejar como ejercicio de parcial. Bien, veamos el caso de reemplazo de máquinas. Este es el ejercicio 7 de la guía vieja. Dice, una empresa se implanta con máquinas con 2 años de uso. Y sabe que los beneficios que de las mismas puede obtener, como así los costos de mantenimiento y reposición, son los de la tabla siguiente, según la antigüedad de la máquina. O sea que nos dice que si yo tengo una máquina nueva con 0 años de antigüedad, me va a generar un beneficio de 10.000 por la productividad que va a tener. Y va a tener un gasto mínimo de mantenimiento de 100. Y no va a tener un valor de reemplazo, que vendría a ser la compra 0 y la vende 0. No tiene sentido, digamos, comprarla para venderla sin usar. Pero en ese caso es como que la volverías a vender a 10.000 y no tendrías que poner plata encima para recomprar otra. En cambio,
si vos ya lo usaste todo un año, llegaste al año, tenés un beneficio esperado para el siguiente año, durante todo el siguiente año 1, de 9.500, un gasto de mantenimiento de 400, ya baja la productividad, sube el mantenimiento, y si yo la quiero vender para comprarme un acero, tengo que poner 3.500 pesos arriba. O sea que en realidad la vendo 7.500 y pongo 3.500 para llegar a los 10.000. Pero en ese caso, si yo la vendo, voy a obtener con la máquina nueva un ingreso de 10.000 y un gasto de 100. Entonces ahí está el dilema de ¿me conviene reemplazar o me conviene mantener? Y así para las siguientes antigüedades, que la última antigüedad es 5 años. Hay una restricción que más abajo dice, bueno, en 5 años tengo la menor productividad, el mayor gasto de mantenimiento y también, lógicamente, mayor costo de reposición. Dice, ninguna máquina se conserva por más de 6 años. Bueno, esa es como una de las condiciones finales. O sea que hasta los 5 años la puedo usar y obtener estos beneficios y al año 6, cuando empieza el año 6, no la puedo usar. Tengo que sí o sí reemplazarla. Entonces, ninguna máquina se conserva por más de 6 años. Las reposiciones se hacen solo por máquinas nuevas. Claro, no se compran máquinas usadas. Debe determinarse la política de reemplazos óptima para los próximos 4 años. Entonces tenemos un periodo de 4 años nada más para analizar. Que maximice los beneficios. Bien. Ok, acá tenemos el resumen de lo que estaba arriba, el mismo cuadrito. Los años de uso, los ingresos, el mantenimiento y el costo de reemplazo. Acá en este cuadrito lo único que hice fue calcular los beneficios si yo la mantengo la máquina o los beneficios si yo la reemplazo. O sea, de mantener, si yo tengo una máquina de 0 años de antigüedad y la mantengo, la uso durante un año, voy a ganar 9.900, que son los 10.000 menos los 100. Si yo tengo una máquina que ya tiene un año de uso y la voy a usar, entonces voy a obtener 9.500 menos 400, me da 9.100. Y así calculo los beneficios netos de cada máquina de mantenerla. El último año gano 6.100 y me cuesta 3.300, me queda neto 2.800 de beneficio. En cambio, si yo tengo una máquina que ya tiene un año y decido venderla para comenzar a usar una nueva, entonces, ¿qué voy a obtener? Los 10.000 de la nueva, menos los 100 de los gastos de usar la nueva, menos los 3.500 que tengo que poner para comprar la nueva, sobre lo que la máquina un año que la vendía a 7.500. Entonces el beneficio neto total es de 6.400. Y así sucesivamente hasta el último año, que si yo tengo una máquina de 5 años y la reemplazo, obtengo los beneficios, el gasto mínimo, pero tengo un gasto de 5.900 para lograr el reemplazo. Bueno, así logro un beneficio neto de 4.000. Ok, ahora tenemos que estructurar el problema en etapas, decisiones y estados iniciales. Bueno, ¿cuáles serían las etapas, los subproblemas? Bueno, sería cada año que tengo que decidir si mantener o reemplazar las máquinas o la máquina. ¿Mm? Y tengo 4 años para analizar. Entonces tengo el año inicial 1, el 2, el 3 y el 4. Tomo esas decisiones. El 1, el 2, 3 y el 4. Son
4 decisiones que tengo que tomar. Bien, ¿cuál va a ser los estados iniciales de esas etapas? Bueno, el estado inicial va a ser el estado de las máquinas, el estado de antigüedad de las máquinas. Si voy a tener máquinas con 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 5 años de antigüedad puedo llegar a tener como estado inicial. Y mis opciones de decisión van a ser mantener la máquina o reemplazar la máquina. Bueno, ahí para saber, por ejemplo, en la etapa 4, que será la última decisión, cuáles son los estados iniciales de las máquinas, por ahí no es fácil determinarlo. Partiendo desde atrás para adelante. Vamos a ver, porque cuáles serían, uno puede pensar, bueno, puedo tener todos los estados, desde máquinas de 1 año de uso o máquinas de 5 años de uso. Pero vamos a ver que la máquina con 4 años de uso no es posible por cómo arrancamos. De todas maneras, si uno hace el cálculo de un estado que no es posible, lo único que hace es perder tiempo nomás, ¿no? Pero no va a tener ningún problema en la resolución del problema. A ver, y si arrancamos del principio hacia el final, ahí sí vamos a ver todos los estados posibles iniciales que tenemos en las 4 etapas. El ejercicio dice que arrancamos con 2 años de antigüedad. Entonces, ahí tenemos nuestra primer toma de decisión. Mantenemos, seguimos con la misma o reemplazamos, compramos una nueva. Si mantenemos, al año siguiente, vamos a tomar la segunda decisión, vamos a arrancar con una máquina de 3 años de antigüedad y tenemos que tomar una decisión, que puede ser mantener, que nos haría que el año siguiente arranquemos con una máquina que ya tiene 4 años, o reemplazar y arrancaremos con una máquina 0, que haría que al siguiente año arranquemos con una máquina de 1 año de uso. Entonces, partiendo de acá, podemos hacer todas las opciones de mantener, que haremos 3 años, 4 años, 5 años, y llegaríamos hasta el máximo acá que son 6 años, pero acá ya no tomamos más decisiones, porque era hasta la decisión del 4.º año. O podemos empezar a ver qué pasa si mantenemos. Entonces, de mantener tendría de reemplazar, tendríamos máquina 0, lo usamos 1 año, arranca con 1 año, y está lo mismo. Podemos decidir mantenerla, y acá tendría 2 años, 3 años, 4 años, o reemplazarla a la de 1 año, reemplazarla por una 0, y arrancar el siguiente año con una de 1 año. Y así sucesivamente, y vemos si desarrollamos todas las posibilidades, no tenemos la opción de que haya una máquina con 4 años. Porque si esta la mantenemos y esta la podemos mantener, arranca con 5, y si la reemplazamos, arranca después con 1. Y acá si la reemplazamos, arranca con 1, después con 2 y sigue con 3. No tenemos no es necesaria analizar la opción de arrancar con una máquina de 4 años en la etapa 4. Bien, entonces una vez que definimos todos los posibles estados iniciales, por ahí ayudándonos con un gráfico, podemos escribir cada uno de los cuadros de nuestras etapas. Entonces, arrancamos por la última etapa, etapa 4. Estados Profe, iniciales disculpe, posibles. profe, al reemplazar la máquina, ¿no debería empezar con, o sea, la nueva no sería una máquina con 0 años de uso? No, porque es en el mismo momento. Pues si tengo la máquina con 2 años de antigüedad, la reemplazo ahora, arranco con 0, o sea, la convertís. Arrancas con 0, pero después que tomaste la decisión. Y la uso y obtengo los beneficios y el costo mínimo. Pero pagué la inversión de vender la que tenía y comprar la nueva.
Entonces el 0 arranca acá y se transforma en un año de antigüedad al finalizar ese año de uso. ¿Mm? Y yo siempre tengo la máquina con un año de uso como mínimo. Y de ahí decido, la cambio por 0 y la uso durante un año, o la mantengo y ya suma un año más de uso. ¿Está bien? Dani, gracias. Bien, entonces arrancamos de etapa cuadro, el cuadro de la etapa 4. Estados iniciales posibles, partiendo del 1 hasta el 5 tenemos y nos saltamos el 4. Decisiones posibles, siempre tenemos la decisión de reemplazar o mantener. Son estos dos. Este cuadrito ya vamos a ver que todavía no, en la siguiente etapa sí. Entonces, etapa 4. Estoy parado acá con una máquina de un año, digo, la voy a reemplazar. Bueno, ¿qué pasa si yo la reemplazo? Decíamos, tenemos los gastos, acá tengo el resumen. Máquina de un año, tenemos el gasto de 3.500, pero los beneficios de la nueva. Entonces, menos 3.500, menos 100, más 10.000. En total, 6.400. Y si yo le decido mantener esa misma, ¿qué voy a tener? los beneficios de una máquina de un año. Entonces, si yo le decido mantener, voy a tener 9.500, pero un gasto de 400. Entonces, el beneficio total es 9.500 menos 400, 900. Listo. Decisión óptima, acá es mantener. Beneficio total óptimo, 9.100. Bueno, vamos a seguir así. La máquina 2, si yo la reemplazo, tengo el gasto del reemplazo, pero los gastos y beneficios de la nueva. Y si la mantengo, bueno, tengo la productividad y el gasto de la máquina mantenida. Y la mejor decisión es, en este caso, 8.400 mantener. Si tengo de 3 años y la reemplazo, obtengo 5.000. Y si la mantengo, obtengo un 6.500. La decisión es mantener también. Y acá cambia la situación. Si tengo una máquina de 5 años y la reemplazo, tengo el gasto del reemplazo, pero el beneficio de la nueva me genera 4.000. Y si no, si yo decido usarla un año más, obtengo el beneficio 6.100 menos 3.300, son los del cuadro, 6.100 menos 3.300, y tengo un beneficio neto de 2.800. Acá me conviene reemplazar, y el mejor valor es 4.000. Bien, así pasamos a la etapa 3. Y ahora sí vamos a utilizar este que es el valor óptimo siguiente. Simplemente es para no juntar todas las fórmulas en un solo cuadrito, sino tener por ahí separado. Los estados posibles de etapa 3. Bueno, sería la siguiente esta. Entonces 1, 2 y 4. Se salta el 3, como vemos acá. 1, 2, 4. Bueno, si lo tengo con un año y la reemplazo, obtengo, a ver, los gastos del reemplazo, los beneficios de la nueva, más F58, que es el óptimo, está acá. F58 es el que está al lado. Más el óptimo de la siguiente etapa. Y el óptimo de la siguiente etapa es arrancar con una máquina, la reemplacé. Entonces arranco con una máquina de un año de uso y 9.100. Bien. Sí, directamente lo hubiera vinculado acá y suficiente. Bueno, cada uno arma el cuadro, ¿no? Como le parece más cómodo, más claro. Podrían ser 3 celdas. El resultado actual, el óptimo de la siguiente etapa y el total, que es la suma de los dos. Hay un ejercicio que está así. Bien. Y si yo la mantenía a esa de un año, en vez de venderla por 0 y arrancar el siguiente año con una máquina con un año de uso, la mantenía. Bueno, tengo los gastos
de esa máquina de un año, 400 y 9500, y voy a obtener el óptimo de la siguiente estado inicial, que va a ser una máquina de 2 años, que el óptimo de la máquina de 2 años es 8400. Entonces acá le puse 8400. Bueno, la decisión es mantener. El beneficio óptimo total es 17500. Si teníamos la máquina de 2 años y la reemplazábamos, como íbamos a arrancar la siguiente etapa, con una máquina de un año. Y el beneficio máximo de un año es 9100. Si la mantenía, arrancaba con, bueno, tenía estos beneficios y arrancaba con una máquina de 3 años, con su máximo beneficio 6500. Entonces, entre estos dos, 14900 es el más grande y la opción es mantener. Y bueno, si tenía una máquina de 4 años, podía reemplazarla y continuar con la máquina de un año y obtener el beneficio de un año en la siguiente etapa, o mantenerla y arrancar con la máquina de 5 años y mi mejor beneficio va a ser 4000, que va a provenir de reemplazarla. Entonces acá sí la mejor decisión es reemplazar. Así para la etapa 2, que acá tenemos dos estados iniciales, 1 y 3. Bueno, tengo 1, la puedo reemplazar o la puedo mantener. Cada uno tiene su beneficio óptimo total. Acá el mejor resultado viene siendo mantener. Y si tengo una máquina de 3 años, la reemplazo, arranco una nueva, obtengo 22500. Y si la mantengo y arranco con una de 4 años, mi total es 19.700. Bueno, el mejor beneficio es reemplazar. Y llegamos al la primera etapa. Arrancamos con una máquina de 2 años, podemos reemplazarla y obtenemos los beneficios de la nueva más los gastos del reemplazo, que arrancaremos el año siguiente con una máquina de un año y sumaríamos 24.000 de beneficio. Bueno, eso genera un total de 29.700. Pero si yo la decido mantener, tengo los beneficios de mantenerla menos los gastos, y arranco el año siguiente con una máquina de 3 años de antigüedad y el óptimo es 22.500. Entonces el resultado total es 30.900, que es mayor a 29.700. La decisión óptima es mantener y el beneficio total óptimo es 30.900. Entonces el resumen del resultado es: primera decisión mantener, segunda decisión reemplazar, tercera decisión mantener, cuarta decisión mantener. Y el rendimiento máximo posible es 30.900. Bien, y la función de recursividad para cada etapa sería beneficio del estado I y la decisión J que hemos tomado, más el beneficio óptimo de la etapa siguiente, de n más 1. Entonces, nada, este caso lo único que tiene que es un poco a veces complejo determinar cuáles son los posibles estados iniciales para evitar hacer cálculos que no son necesarios, pero nada más que eso. Bueno, ahora sí vamos a ver el más complejo, que es el caso este de programación de la producción, que lo único complejo que tiene es que tiene restricciones en cada etapa. Tiene restricción inicial y tiene restricción final. Entonces, ¿qué dice? Dice, una pequeña empresa puede fabricar hasta 4 computadoras por semana
ahí tiene una restricción máxima de producción todas las semanas y se ha comprometido a entregar en cada una de las siguientes 4 semanas 3, 2, 4 y 2. También restricciones de entregas comprometidas. Computadoras respectivamente. Los costos de producción están en función del número de computadoras fabricadas y se dan como sigue. Entonces, si hay una función de costos, que si yo no produzco nada, tengo un costo fijo de 4.000. Si produzco una, tengo un gasto de 13.000, de 2, 19, 327 y 4, 32.000. Después dice, las computadoras deben entregarse a los consumidores al final de la misma semana en que se fabrican. O pueden almacenarse. O pueden almacenarse para una entrega futura, con un costo de 4.000 por semana. Entonces uno produce de más y la tiene que almacenar una semana y después la entrega. La compañía no puede almacenar más de 3 computadoras a un tiempo. O sea, no puede tener más de 3 computadoras al mismo tiempo. El inventario actual es 0. O sea, arrancamos con 0. Y la empresa no desea ningún inventario al final de la semana. Entonces hay una condición inicial y una condición final. ¿Cuántas computadoras deberá fabricarse en cada una de las siguientes 4 semanas para cumplir con todas las demandas a un mínimo costo? Bien. Entonces acá tenemos 4 semanas de producción, donde tenemos que decir en cada semana cuántas vamos a producir y en consecuencia cuántas van a quedar en stock. Entonces ahí la secuencia de decisiones está fijada por la semana, no se puede cambiar. Igual que las máquinas tampoco se puede cambiar el orden de las etapas. Entonces las etapas son semana 1, 2, 3 y 4. Las variables de variables de estado. ¿Cuáles pueden ser los posibles estados? Y bueno, las cantidades de computadoras que yo tengo en stock. Y la variable de decisión es cuántas computadoras voy a fabricar en esa semana. En función de mi capacidad de producción y mi stock disponible. Entonces, acá resumo lo que vimos recién: el costo de producción, el costo de almacenamiento por semana. O sea, claro, si tengo 0, tengo 0 costo de almacén. Si tengo una, 4.000, 8.000, 12.000. Y 4 computadoras en stock no puedo tener. Puedo tener hasta 3. Entonces acá no aplica. En este otro cuadrito tengo el resumen de las semanas 1 a la 4. Las entregas comprometidas: 3, 2, 4, 2. Que era lo que decía acá. 3, 2, 4, 2. Mi capacidad máxima posible en cada semana, hasta 4. Y acá un cuadrito de resumen de las 4 etapas con sus restricciones. Entonces, el stock inicial, yo sé que es 0. Esa es una etapa 0, fuera del problema. En la etapa 1 tengo stock máximo posible 3. Bueno, en las 4 semanas el stock máximo es 3. Entrega comprometida 3. Capacidad de producción 4, que es igual para todas las semanas. Lo que varía es la entrega comprometida. Después, ¿cuáles serían mis condiciones iniciales de etapa 1? Vamos a arrancar del principio y vamos a ver si podemos definirlo para el final. Bueno, el stock va a ser 0 porque no tengo otra opción. No puedo tener 3 computadoras. Y mis opciones de decisión, ¿cuáles van a ser? Bueno, no puedo decidir producir 0 porque tengo un compromiso de 3. Entonces, como mínimo, tengo que fabricar 3 para entregar 3. O puedo fabricar 4 para que quede 1 en stock. Entonces, tengo como opciones posibles de producción 3 o 4. Lo que me va a hacer que yo la semana siguiente arranque con 0 o arranque con 1. Entonces,
mis estados iniciales posibles a la semana 2 va a ser 0 o 1. Bien, acá mi entrega comprometida son 2 máquinas, entonces eso me condiciona las posibles decisiones de producción. Si yo tenía 0, tengo que producir de 2 en adelante, 2, 3 o 4, que me sobran en ese caso. Si tenía 0, entrego 2, me quedan 2 como máximo. Y si tenía 1, también no puedo decir producir 0 porque tengo que entregar 2. Puedo decir producir 1. Entonces acá agrego la opción 1. Y a ver, ¿qué pasa si yo decido producir 4? Voy a tener 5, entrego 2 y me quedan 3. Bien, no habría ningún problema. Entonces tengo estados iniciales posibles desde 0 computadoras, porque producía lo justo, hasta 3 computadoras en stock, porque decidí producir lo máximo cuando tenía una en stock. Semana 3. Bueno, tengo todos estos posibles estados iniciales. Si tengo 0 en stock, que es posible, y tengo que entregar 4, no puedo producir 0. Sí o sí estoy obligado a producir 4. Si tengo 1, no puedo producir 0. No puedo producir 1, tengo que producir como mínimo 3. Si tengo 2, tengo que producir 2. Y si tengo 3, tengo que producir 1, sí o sí. Y acá, bueno, posibilidad de producción, si tengo 1 o 2, puedo fabricar, y 3 también. Puedo fabricar las 4 y entregar las 4 y me van a quedar justo 3 en stock. Bien, entonces si arrancamos de esa forma, decimos, podemos tener todas las opciones de stock inicial, 0, 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa? Yo tengo entrega comprometida semana 4, 2 nomás. Entonces no me sirve tener 3 como estado final. ¿Mm? Pero acá no elimino esta opción, porque esta opción me sirve en el caso que yo tenga 0, por ejemplo, y quiera entregar las 4. Entonces, esta opción de estado inicial 3 no es factible, y estas otras 3 sí son factibles, porque tengo que entregar 2, como mínimo. Bueno, entonces, si tengo 2, la decisión va a ser 0, y si tengo 0, la decisión va a ser 2. Y si tengo 1, la decisión va a ser 1. Listo. Stock final no me tiene que dar nada. Entonces, cada una de estas opciones tiene una sola alternativa. Tiene que ser 0. No puede ser ni 1, ni 2, ni 3. Bien, entonces ahí previsualizamos los estados iniciales y las de variable de decisión. Y acá, a ver, los cuadros están tan grandes. Vamos a empezar a ver cada uno de los cuadros. Bueno, a ver, que no se ve muy chiquito. Bueno, a ver. Etapa 4, que sería la última semana. Variables de estado. Stock actual, dijimos 0, 1, 2. Acá están. Y opciones de decisión. Producir 0, 1, 2. 3 y 4 están todas sombreadas, no son factibles. Entonces analizamos. Si tengo 0, estoy obligado a producir 2. Me va a quedar costos de alquiler 0 porque no me sobra nada. El costo total de producción es 19.000. Lo tengo acá, costo de producción de producir 2, 19.000. Y no hay un costo óptimo de próxima etapa porque no hay siguiente etapa. Entonces total 19.000. Decisión óptima, producir 2, costo total 19.000. Ahora, tengo una, mi decisión es fabricar una. Costo 13.000. Alquiler 0, próxima etapa no hay, total 13.000. Bueno, decisión óptima 1, 13.000. Y si tengo 2, la decisión óptima va a ser 0.
y un costo de 4.000 de producción, costo fijo. Y la opción de 3 está anulada. Todo lo que está en gris no son factibles. Pasamos a la etapa 4. Bien, ahí que teníamos 0 hasta 3. Entonces tenemos 0 hasta 3. Si tengo 0, tenía comprometida la entrega de 4. Entonces mi única opción posible es fabricar 4. Acá. Fabricación de 4 tiene un costo, con el formato para que resalte. Fabricar 4 tiene un costo de 32.000. Me va a sobrar 0, entonces no tengo stock. Y voy a arrancar la siguiente etapa con ¿cuánto? Con 0. Entonces, de arrancar con 0, mi óptimo es 19.000. Entonces el costo total es la sumatoria de los tres costos. Decisión óptima 4, 51.000 costo total. No hay opciones. Ahora, si tenía una, tenía la opción de hacer 3, que me quede nada, y arrancar con 0 la siguiente, lo cual me sumaría 46.000, porque son los 27 de fabricar estas 3. Pero si yo decido fabricar 4, entonces voy a tener el costo de 32, me va a sobrar una, que la voy a tener que almacenar por una semana, un costo de 4.000, y voy a arrancar con una la siguiente etapa. Entonces con una tengo un costo de 13.000 como óptimo. Entonces costo total, la sumatoria de los tres, 49.000. Decisión óptima entre 46 y 49, bueno, 46. Fabricar 3. Listo. Y así sucesivamente. Para el caso de 2, puedo fabricar 2, 3 o 4. Por ejemplo, si fabrico 4 tengo el costo de 32. Me van a sobrar 2, porque entregué 4 y me quedaron las 2 que produje. Entonces tengo un costo de almacenamiento de 4.000 por 2. Está allá arriba. Y el costo óptimo de la siguiente etapa es de arrancar con un estado inicial de 4. Entonces, de 2 quiero decir, que suman 4.000 de gasto. Entonces el costo total óptimo es 44, 44, 38. Bueno, es la opción 2, 38.000. Y si tengo 3, puedo fabricar 1, 2 o 3. 4 ya no, porque me quedarían 3 en stock y necesito entregar 2 y no puedo tener más de 2. Y acá la mejor decisión es 1, 32.000 de gasto total. Así con la siguiente semana, que sería la semana 2, que solamente tenemos estas dos opciones. A ver si estas opciones. Tener 0, producir 2, 3 o 4. ¿Por qué? Porque seguramente tengo que entregar 2. Por eso. Puedo producir 2, 3 o 4. La mejor decisión es producir 2. Y un costo total acumulado de 70.000. 19.000 de producir 2. 0 porque me queda 0 stock. Y la próxima etapa arrancaría con 0. Y de 0 el óptimo es 51.000. Bien, sumatorio total 70.000. La otra opción era el 1. No puede fabricar 1, 2, 3. 1, 2 o 3, no más. Y el costo óptimo va de 1. Produzco una, no me queda en stock. La próxima etapa arranco con 0, porque entregué las 2. Y tengo 51.000 de costo como costo óptimo. Total 64. Y así llegamos a la primera etapa donde teníamos un stock de 0. Y ahí tenemos que entregar, ¿cuántas? 3 como mínimo. Entonces, producimos 3 o 4. Producimos 3, no tenemos alquiler. Y arrancamos con 0 la siguiente, con un costo total acumulado de
70, termina en 97.000. Y si hacemos 4 y sobraba una, que teníamos alquiler de una, y el costo óptimo siguiente sería de arrancar con una, que es 64.000. Entonces, costo total 100.000. Bueno, ¿cuál es el menor costo entre los dos? La decisión de hacer 3 a 97.000 pesos de costo. Entonces, el resultado sería semana 1 producir 3. Acá dice semana 1 producir 3. Arranco con, vamos a marcarlo, bueno, de 0 decido producir 3. Entonces entrego 2, me queda 1. No, entrego 3, me quedan 0. Decido producir 2, entrego 2, me quedan 0. Decido producir 4 y entrego 4. Y también me queda 0. De acá parto los 4, arranco con 0. Y bueno, el óptimo es esto, producir 2. Y me quedan 0. Entonces, 3, 2, 4 y 2 son las decisiones de producción. Y el costo total óptimo va a ser 97.000 unidades monetarias. Bien. Entonces, nada, este es un ejemplo de cuando hay que empezar a tener en cuenta las restricciones de cada semana. Que, por ejemplo, acá son las entregas. Entrega 2, entrega 4, entrega 2, entrega 3. Y las posibilidades de producción también, que el máximo era 4. Y eso nos limitaba acá. 4. Bien. Bueno. Cerramos este y para cerrar les muestro el caso del examen, donde no había que resolverlo, solamente había que plantear cuáles eran las etapas, cuáles eran las variables de decisión y cuáles eran las variables de estado. Entonces decía ejercicio 4, opcional, era un ejercicio que era opcional en el parcial. Dadas varias monedas de valores posiblemente distintos, por ejemplo monedas de 0,5, 1, 2, 5 y 10 pesos, dar un cierto vuelto utilizando la mínima cantidad de ellas posibles. Por ejemplo, el vuelto de 37,50. Considerando el problema como programación dinámica. Definir variables, estados, etapas y objetivo del mismo. Bueno, objetivo: minimizar la cantidad de monedas totales a entregar para dar el vuelto de 37,50. Ese era el objetivo. Estados, etapas y variables. Bueno, como variables de decisión, como etapas, cada moneda vendría a ser una etapa, donde tengo un subproblema, es decir, cuántas monedas de 10 pesos les doy, cuántas de 5, cuántas de 2, cuántas de 1, cuántas de 50. Entonces, cada una de esas etapas, cada uno de esos problemas es una etapa. Bien, yo los organizaría como la moneda más grande al final y la moneda más chica al principio, pero pueden ser cualquier orden. Estados. Ya tenemos las etapas, tenemos el objetivo, vamos a ver cuáles son los estados. Los estados iniciales de cada etapa. Bueno, vendría a ser la cantidad de vuelto que a mí me falta dar para terminar de completar todo el vuelto de los 37,50. Entonces me falta tanta plata de devolver. Entonces, cantidad de dinero a devolver.
Esos serían los estados. Cantidad de dinero que puede quedar pendiente por entregar. Etapas de cada tipo de moneda. Y variable de decisión es cuántas monedas de cada tipo voy a entregar en cada una de estas etapas. ¿Mm? Entonces, esos son los 4 elementos que había que nombrar solamente. Y como mucho había que hacer algún esquema de decir, bueno, una etapa puede estar compuesta por una moneda, por el dinero faltante a entregar y por la cantidad de monedas, la decisión de la cantidad de monedas a entregar. Yo acá lo hice esquemáticamente, como sería el cálculo para resolver este ejercicio. ¿Mm? Y tendremos, por ejemplo, última etapa la moneda de 10, primera etapa la moneda de 0,5. Dinero faltante posible. ¿Cuál sería la posibilidad de que me faltara de devolver si estoy en la moneda de 10? Y bueno, yo tengo que devolver todo. Entonces no me pueden quedar fracciones de dinero que yo no puedo devolver con monedas de 10. Entonces me podría quedar 0 por devolver porque lo devolví todo con otras monedas. 10, 20 o 30 porque era 37 en total. Entonces 40 no puede faltar. Podría faltar hasta 30. Bien, ¿y cuántas monedas puedo entregar? Y puedo entregar 0, 1, 2 o 3 en función de la plata que tengo que entregar. Seguramente el óptimo va a ser entregar 3 monedas de 10, después de la moneda de 5 una, de la moneda de 2 una y la moneda 0,5 una y 0 de la moneda de 1, ¿no? Entonces para cada etapa, bueno, en la moneda 5 de 5 pesos, ¿cuánto dinero puede faltar? Y bueno, puede faltar dinero que sea múltiplo de 5, entonces 0, 5, 10 hasta 35. ¿Y cuántas monedas puedo entregar? Y bueno, hasta que me sumen las 35. Bueno, aprovecho para corregir acá o demostrarles bien cómo se resolvía el ejercicio de la moneda. Porque estaba tomando mal, yendo de atrás para adelante, no deduje bien la secuencia. La secuencia correcta iba a ser que partiendo del estado 37,50 voy a elegir dar una de 5 centavos. Y eso me va a hacer que yo arranque con un pendiente de vuelto de 37. Voy a elegir dar 0 monedas de, de 1 peso. Entonces voy a arrancar la siguiente etapa con 37 de deuda. Voy a elegir de la moneda de 2 pesos dar una. Entonces voy a arrancar con una deuda pendiente de 37 menos 2, 35. De la moneda de 5 voy a elegir también entregar una. Entonces voy a arrancar con un pendiente de 30. Y al final de la moneda de 10 voy a elegir entregar 3 y voy a terminar con un pendiente de 0, digamos. Termino de dar todo el vuelto. Y ahí tendré que ir sumando estos números que están acá y ir sumándolos acá. Bien, entonces la primera etapa entrego 3 de 10. Después la segunda etapa entrego 1 de 5 y se me suman esta una de acá más las 3 de acá, son 4. Después acá entrego una de 2, entonces 1 más 4, 5. Decisión óptima 1, total 5. 0 de 1 peso, entonces voy a sumar 5 nomás. Y una de 0,5 que va a sumar 5 y va a dar un total de 6 monedas. Les quería dejar esa corrección, esa aclaración. Bueno, hasta luego. Entonces ahí vimos una variedad de problemas y situaciones que les va a servir para los ejercicios. Yo ahora les subo el comprimido de estos, no sé, son como 10 ejercicios que tenemos.
no me cuenta acá. Y, bueno, tienen que repasarlos durante las vacaciones para llegar bien preparado a la primera semana de examen y preguntar las dudas. Pero mientras tanto vayan escribiendo en los foros los ejercicios que les queden con dudas. Así lo resolvemos y están disponibles para todos. Bueno, listo entonces. 2 de la tarde, se hizo largo, pero bueno, vimos todos los casos. Si no hay ninguna consulta, ninguna duda hasta ahora, cortamos acá el video